Nunca pensé que vería a mi madre desmayarse o la cara de mi padre perder todo el color como si alguien hubiera desenchufado algo. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el abogado de mi abuelo leyó su testamento. Un minuto estaban burlándose de la don nadie que siempre había sido yo en el rincón, y al siguiente descubrían que había heredado todo por 187 millones de dólares, el negocio familiar, la mansión, todo. Su mundo perfectamente fabricado se hizo añicos en segundos. Pero para entender por qué mi abuelo tomó esa decisión, tienes que saber cómo me trataron durante 28 años. Antes de sumergirme en este intenso drama familiar, quiero saber desde dónde están viendo esto hoy, así que dejen su ubicación en los comentarios. Y si alguna vez te han subestimado o apartado en tu familia, definitivamente querrás quedarte para escuchar esta historia. Dale like y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de conversaciones reales y momentos que cambian la vida. Créeme, la expresión de mis padres cuando se dieron cuenta de que yo era la dueña de todo valió cada segundo de ser la decepción familiar. Me llamo Miranda Hayes y durante 28 años fui la decepción de la prestigiosa familia Parker Hayes. Mientras mi vida como profesora de arte en un modesto apartamento de 2 habitaciones en Boston podría parecer perfectamente normal para la mayoría, para mi familia era la prueba de mi fracaso. Todavía recuerdo mi cumpleaños número 12, cuando mi madre Lauren suspiró profundamente al ver mis manos manchadas de pintura y dijo, Miranda, querida, ¿cuándo vas a superar esta fase artística? Tu hermana Vanessa ya planeaba su carrera empresarial a tu edad. La comparación dolía, pero para entonces ya me había acostumbrado. Vanessa, varios años mayor que yo, era la hija dorada, graduada de la Harvard Business School, con postura perfecta, esposo perfecto y la trayectoria de vida perfecta para tomar las riendas del negocio familiar. Luego estaba Tyler, mi hermano menor por 2 años, que de alguna manera logró saltarme en la jerarquía familiar. Tyler tiene el sentido empresarial de los Parker, decía mi padre Garrett orgulloso, ignorando por completo el hecho de que mi hermano había chocado 3 autos de lujo antes de cumplir los 21. Pero como podía hablar de acciones y bonos, aparentemente eso era lo único que importaba. La única persona que alguna vez me vio, realmente me vio, fue mi abuelo, Theodore Teddy Parker. Mientras el resto de la familia asistía a galas benéficas y fiestas en yates, el abuelo Teddy a veces se escabullía para visitar mi pequeño estudio de arte. Muéstrame en qué estás trabajando, mira, decía usando el apodo que solo él usaba. 3 meses antes de fallecer, tuvimos nuestra última conversación en ese estudio mientras yo trabajaba en un paisaje de la costa de Massachusetts, y él llegó sin previo aviso. Hay algo especial en cómo ves el mundo, dijo mientras estudiaba mi lienzo con un interés genuino. Los demás ven signos de dólar y estatus, tú ves belleza y verdad. Aparté el cumplido, incómoda como siempre con los halagos. De poco sirve eso en la dinastía Parker Hayes. Los ojos del abuelo Teddy adquirieron ese brillo misterioso que a veces tenían. No estés tan segura, mira, el valor no siempre se mide en carteras de inversión. Si hubiera sabido que esas serían de sus últimas palabras para mí, habría insistido en preguntar qué quería decir, pero en su lugar solo le ofrecí té y hablamos de una próxima exposición en la que participaría, una exposición a la que luego mis padres estarían demasiado ocupados para asistir. Las reuniones navideñas en la mansión familiar en Greenwich eran particularmente dolorosas. Yo llegaba con mis regalos modestos, casi siempre algo hecho por mí, y veía cómo los dejaban a un lado en favor de los relojes caros, los bolsos de diseñador y los paquetes de vacaciones exóticas que mis hermanos intercambiaban. Una Navidad escuché a mi madre decirle a mi tía Heather, Miranda simplemente es diferente. Hemos intentado todo, pero insiste en esa vida artística. Y la forma en que dijo artística hizo que sonara como una enfermedad contagiosa. A pesar de todo, había hecho las paces con ser la oveja negra de la familia y había construido una vida que me llenaba. Enseñaba arte a niños entusiastas, creaba mis propias obras en mi tiempo libre y mantenía un pequeño pero leal círculo de amigos que me valoraban por quien realmente era. No necesitaba la aprobación de los Parker Hayes para ser feliz,
O al menos eso me repetía a mí misma aquel lluvioso martes por la tarde cuando recibí la llamada sobre la muerte del abuelo Teddy. Estaba sola en mi estudio, trabajando en un encargo, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre, Miranda. Su voz fue cortante y formal. Tu abuelo falleció esta mañana. El funeral es el viernes. Por favor, intenta vestirte de forma adecuada. Y así, sin más, colgó, sin preguntar cómo me sentía, sin reconocer que quizás estaba devastada por la pérdida del único miembro de la familia que realmente me había apoyado. Dejé el pincel y miré el lienzo a medio terminar frente a mí, las lágrimas mezclando los colores. Lo que no sabía entonces era que el abuelo Teddy había puesto en marcha eventos que darían vuelta a todo el orden de la familia Parker Hayes, con yo en el centro de la tormenta. 2 semanas después del funeral, donde estuve en la última fila mientras mis hermanos pronunciaban elegías pulidas que no habían escrito, recibí una carta formal en papel grueso color crema, con la dirección de Preston and Associates, abogados. Estimada señorita Hayes, comenzaba, se solicita su presencia en la lectura del testamento de Theodore James Parker, que tendrá lugar en la finca Parker el viernes 12 de junio a las 2 p.m. Su asistencia es de particular importancia. Leí la carta 3 veces, tratando de entender por qué mi presencia sería tan importante. Antes de poder descifrarlo, sonó mi teléfono. Era mi madre. Veo que recibiste la carta sobre la lectura del testamento, dijo sin rodeos. Debes asistir, por supuesto, pero es solo un formalismo. Preston insiste en tener a todos los miembros de la familia presentes, sin importar su relevancia. La pausa antes de la palabra relevancia decía mucho. Planeaba ir, respondí, intentando mantener la voz neutral. Usa el vestido azul marino que te compré para la fiesta de compromiso de Vanessa. Al menos parece profesional. Colgó antes de que pudiera contestar. Un típico movimiento de poder de Lauren Hayes. Al dejar el teléfono, me vinieron a la mente recuerdos del abuelo Teddy. No las reuniones formales, sino los momentos privados que compartimos y que nadie más conocía. Como aquella exposición de arte en la secundaria, donde gané el primer lugar con una obra de medios mixtos sobre la desigualdad de riqueza, un tema que habría horrorizado a mis padres si se hubieran molestado en asistir. Mientras estaba de pie junto a mi obra, nerviosa, una voz familiar habló detrás de mí. Ese espejo provocador incomoda a la gente de la mejor manera. Me giré y vi al abuelo Teddy estudiando mi pieza, las manos entrelazadas a la espalda. Abuelo, no pensé que vendrías. ¿Y perderme el triunfo de mi nieta? Ni lo sueñes. Me apretó el hombro. Los demás se lo pierden. Es su pérdida. También recuerdo mi cumpleaños número 21. Mientras a Vanessa y Tyler les organizaban fiestas fastuosas, el mío fue apenas un vale de regalo y una llamada breve. Pero el abuelo Teddy me llevó a cenar a un restaurante elegante en Boston. 21 años, reflexionó mientras bebía su whisky. ¿Sabes qué he aprendido en mis 78 años, Mira? La verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria. Es saber quién eres y negarte a disculparte por ello. Asentí, sin comprender del todo el peso de sus palabras. Y el año pasado, en mi primera pequeña exposición en una galería local, lo vi examinando cada obra con atención, a pesar del dolor que le causaba la artritis. Mis padres, por supuesto, estaban demasiado ocupados con la fusión de la empresa para asistir. Estos recuerdos se vieron interrumpidos por una avalancha de llamadas y mensajes de familiares que no me hablaban desde hacía años. La tía Heather llamó para ponerse al día en un intento falsamente afectuoso. Mis primos Gregory y Cassandra enviaron mensajes extrañamente parecidos, preguntando si asistiría a la lectura del testamento y ofreciendo ayuda para entenderlo todo. Su repentino interés era sospechoso, pero intenté no darle demasiadas vueltas. Quizás la muerte del abuelo Teddy los había hecho reflexionar sobre los lazos familiares, aunque, incluso mientras lo pensaba, sabía que no era cierto. La mañana de la lectura del testamento amaneció clara y radiante, un contraste brutal con mis emociones turbulentas. Me paré frente a mi armario, ignorando el vestido azul marino que mi madre había ordenado que usara. En su lugar, elegí un sencillo vestido negro de corte clásico con un pañuelo de seda pintado a mano por mí misma. Una pequeña rebelión, quizás,
pero sentí que era importante presentarme de forma auténtica. El viaje de 3 horas a Greenwich me dio demasiado tiempo para pensar. Recordé cenas navideñas en las que me sentaban en el extremo más alejado de la mesa, las conversaciones de negocios de las que quedaba deliberadamente excluida y el constante mensaje, repetido una y otra vez, de que no era suficiente, no era lo bastante inteligente, ambiciosa o digna del apellido Parker. La finca Parker se alzaba ante mí, una mansión de estilo georgiano rodeada de jardines meticulosamente cuidados. Al llegar al camino circular de entrada, noté la colección de vehículos de lujo ya aparcados. El Bentley de Vanessa, el Maserati de Tyler, los Mercedes de mis padres y el Range Rover de Heather. Mi modesto Honda parecía completamente fuera de lugar, igual que su dueña. Nada más entrar al gran vestíbulo, los murmullos comenzaron. Los familiares se agrupaban en pequeños círculos y las conversaciones se interrumpían al notar mi presencia. El esposo de mi prima Cassandra, Julian, incluso hizo una doble toma, como sorprendido de que me hubieran invitado. Miranda. La voz de mi padre cortó los murmullos. Gareth Hayes se alzaba imponente en su traje hecho a medida, el cabello plateado perfectamente peinado. Me sorprende que hayas decidido venir. Esto es más para los miembros activos del negocio familiar. Sostuve su mirada con firmeza. La carta decía que mi presencia era de particular importancia. Él bufó. Una frase estándar legal. Preston no deja nada al azar. Con ese desdén, se volvió para unirse a una conversación con Tyler y Kenneth, el esposo banquero de inversiones de Vanessa. Me quedé sola en el vestíbulo, como siempre, la forastera. Lo que no sabía era cuán drásticamente iba a cambiar mi posición en la familia. La biblioteca de la finca Parker era una sala magnífica, de 2 pisos, con estanterías que cubrían las paredes y una enorme chimenea de piedra. Los tomos encuadernados en cuero revestían las estanterías, muchos solo para lucir, sospechaba yo, ya que rara vez había visto a alguien de la familia leyendo. La luz del sol entraba por los altos ventanales, iluminando partículas de polvo que bailaban en el aire. Los miembros de la familia comenzaron a acomodarse, colocándose automáticamente en lo que reconocí como su orden de importancia percibido. Mis padres tomaron las grandes butacas de cuero frente al escritorio ornamentado donde Philip Preston leería el testamento. Vanessa y Kenneth se adueñaron del sofá de terciopelo a la derecha, mientras que Tyler y su esposa Jenna, una influencer más interesada en su imagen que en cualquier otra cosa, se acomodaron en sillones cercanos. Vanessa, impecable como siempre, lucía un traje de diseñador que probablemente costaba más que 3 meses de mi salario. Su melena rubia recogida en un chiñón perfecto, sin un solo cabello fuera de lugar. Al entrar, sus ojos recorrieron mi atuendo modesto y el pañuelo pintado a mano. Oh, Miranda, dijo con fingida preocupación. Podrías haberme llamado si necesitabas ayuda para encontrar algo apropiado que ponerte. Tengo varias piezas de diseñador que solo he usado una vez. Antes de que pudiera responder, Tyler intervino. Déjalo, Van. No todos priorizan las apariencias. Luego, sin reconocerme directamente, volvió a su conversación susurrada con Jenna, que grababa discretamente un video para lo que, supuse, sería una publicación de mal gusto en redes sociales. El resto de la familia ocupó los asientos disponibles. Tía Heather y su tercer esposo Richard, los primos Gregory y Cassandra con sus parejas, algunos parientes lejanos que solo aparecían en los eventos familiares para no perder su lugar en la jerarquía. Me vi dirigida a una silla recta en un rincón, parcialmente oculta detrás de un helecho. Perfecto para mí. A las 2 en punto, Philip Preston hizo su entrada. Era un hombre digno, de unos 60 años, con cabello entrecano y los movimientos pausados de alguien que medía cada gesto con cuidado. Había sido el abogado de la familia Parker durante décadas, aunque yo solo lo había visto unas pocas veces. Buenas tardes, comenzó, ordenando unos papeles sobre el escritorio. Estamos reunidos hoy para ejecutar el último testamento y voluntad de Theodore James Parker. Antes de empezar, quiero expresar mis condolencias personales a la familia. Teddy no solo era mi cliente, sino un querido amigo. Un murmullo de respuestas apropiadas recorrió la sala. Noté a mi madre secándose los ojos completamente secos con un pañuelo con sus iniciales bordadas. Preston empezó con las formalidades y luego pasó a los legados iniciales.
A Lauren Hayes, mi madre, le correspondió la colección de joyas familiares, incluyendo piezas que datan de la década de 1850. Mi padre recibió la colección de coches antiguos de abuelo Teddy, 17 vehículos valorados en millones. Vanessa y Kenneth recibieron la propiedad vacacional en los Hamptons, mientras que Tyler obtuvo una propiedad de inversión más pequeña pero valiosa en Aspen. A varios parientes lejanos se les otorgaron regalos financieros modestos, 50,000 aquí, 100,000 allá. Poco dinero en términos de los Parker, pero suficiente para mantenerlos sintiéndose valorados. A medida que se anunciaban estos legados, noté un patrón. Los beneficiarios asentían con gratitud, pero sus ojos permanecían tensos, calculadores. Los activos más importantes, la finca principal donde estábamos sentados, la empresa familiar Parker Industries y la considerable cartera de inversiones, seguían sin mencionarse. La tensión en la sala era palpable. Las uñas perfectamente cuidadas de mi madre marcaban un ritmo impaciente en el reposabrazos de cuero. Tyler se removía incómodo en su asiento. Vanessa mantenía su fachada serena, pero noté la rigidez en su mirada. Ahora, con respecto a la residencia principal, Parker Industries y la cartera de inversiones consolidada, continuó Preston, ajustándose las gafas. La sala quedó completamente en silencio. Incluso Jenna dejó de lado su teléfono. Entonces llegó el momento que se reproduciría en mi mente durante meses. Mi madre, creyendo que hablaba en voz baja con mi padre, pero proyectando mucho más de lo que imaginaba, se inclinó y susurró: No sé por qué la don nadie está siquiera aquí. Algunos parientes rieron nerviosamente. Mi rostro ardió de humillación, pero mantuve mi expresión neutral, una habilidad perfeccionada tras años de comentarios similares. Miré a Preston, y algo en su expresión me hizo sentarme más erguida. Él me miró directamente con lo que casi parecía anticipación. Cuando los susurros se apagaron, Preston carraspeó y se dispuso a continuar. El resto de la herencia, anunció con tono solemne, incluyendo Parker Manor, la participación mayoritaria en Parker Industries y la cartera de inversiones principal, valorada en aproximadamente 487 millones de dólares. Yo, por la presente, lego a mi nieta, Miranda Hayes. El silencio que siguió fue absoluto, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Durante 3 latidos nadie se movió, nadie respiró. Luego estalló el caos. El rostro de mi madre perdió el color tan rápido que pensé que podría estar sufriendo un derrame. Su mano se llevó al cuello antes de desplomarse en su silla. La compostura cuidadosamente construida de Lauren Hayes se hizo añicos. Mi padre se levantó con tal violencia que su silla cayó hacia atrás. «¡Esto es absurdo!», gritó con el rostro rojo oscuro. «Debe de haber un error administrativo». Vanessa se quedó congelada, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido, como un pez elegante fuera del agua. Kenneth, siempre rápido para calcular las implicaciones financieras, ya estaba sacando su teléfono, presumiblemente para llamar a su abogado. La reacción de Tyler fue la más dramática físicamente. Se puso de pie de un salto, derribando un jarrón antiguo invaluable en el proceso. El estruendo apenas se registró entre la creciente cacofonía de voces. «Esto no puede ser legal. Ella no sabe nada de negocios. Teddy no estaba en su sano juicio». Las acusaciones volaron desde todos los rincones de la habitación. A través de todo esto, permanecí completamente inmóvil, sintiéndome extrañamente desconectada, como si estuviera viendo la escena en una película en lugar de vivirla. Preston levantó las manos pidiendo silencio y, al no lograrlo, utilizó una pequeña campana de bronce para cortar el ruido. «Señoras y señores, por favor, aún hay más», dijo. Gradualmente, la sala se fue calmando, aunque la tensión seguía siendo eléctrica. Theodore anticipó sus reacciones y se preparó en consecuencia, continuó Preston. Grabó un mensaje en video para ser reproducido en este momento. Preston se giró hacia un portátil sobre el escritorio y presionó una tecla. La gran pantalla de televisión en la pared cobró vida, y de repente, allí estaba el abuelo Teddy. Se le veía cansado pero completamente lúcido, sentado en esa misma biblioteca. Mi garganta se tensó al verlo. «Si están viendo esto», comenzó, «entonces ya me he ido, y Philip les acaba de informar de mi decisión sobre mi patrimonio».
Imagino que la sala debe de estar en algo parecido a un alboroto. Sus ojos centellearon con esa traviesa familiaridad. Antes de que empiecen a contactar a sus abogados, permítanme explicarles. Se acomodó en su asiento, inclinándose hacia adelante. Durante los últimos 15 años he estado realizando una evaluación continua de cada miembro de esta familia, no de su perspicacia para los negocios ni de sus conexiones sociales, sino de su carácter, de su humanidad. Las pruebas eran simples pero reveladoras. El abuelo Teddy detalló ejemplos que hicieron que la sala quedara incómodamente en silencio. Cómo mi padre había despedido a un empleado de larga data que necesitaba beneficios médicos para su hijo enfermo. Cómo mi madre había rehusado ayudar a la secretaria de mi abuelo cuando ella cayó en desgracia. Cómo Vanessa había saboteado deliberadamente a un colega para asegurar un ascenso y cómo Tyler había usado recursos de la empresa para fines personales. Cada uno de ustedes demostró, una y otra vez, que valoran las cosas por encima de las personas, el estatus por encima de la compasión, la apariencia por encima de la sustancia, dijo con tristeza. Todos fallaron las pruebas que les puse delante. No eran pruebas de negocios, sino humanas. Luego su expresión se suavizó. Excepto Miranda. Sentí todas las miradas volverse hacia mí. Mi nieta, que usó su modesto sueldo de maestra para ayudar a la familia de un alumno a evitar el desalojo, que visita a sus vecinos ancianos cada domingo, que crea belleza en lugar de acumular riqueza, que nunca, ni una sola vez, me pidió dinero o ventajas a pesar de ser sistemáticamente excluida de las oportunidades familiares. Las lágrimas nublaron mi visión mientras el abuelo Teddy continuaba. Miranda no solo conoce el valor de $1, ella conoce el valor de un ser humano. Esa es la líder que quiero para el legado Parker. Se recostó en su silla. He dejado registros detallados de mis observaciones a lo largo de los años. Philip tiene copias de todo. Si alguno de ustedes impugna este testamento, esos registros, incluidos algunos asuntos poco halagadores de sus prácticas empresariales, pasarán a formar parte del dominio público. El video terminó con el abuelo Teddy mirando directamente a la cámara. Miranda, querida niña, te he dejado una carta personal. Para el resto de ustedes, espero que esto sirva como un llamado de atención. Aún están a tiempo de convertirse en las personas que siempre esperé que fueran. La pantalla se oscureció, dejando un silencio atónito en la sala. Preston rompió el hechizo acercándose a mí con un sobre. Esto es para ti, de parte de Theodore. Mientras lo tomaba con manos temblorosas, Vanessa encontró repentinamente su voz. Lo manipulaste, chilló, señalándome con un dedo acusador. Pequeña don Nadia intrigante, todos estos años pretendiendo ser tan pura y noble. Todo era un acto para quedarte con su dinero. Y, con esas palabras, el frágil control en la habitación se rompió por completo. La biblioteca descendió en un absoluto caos. Varios miembros de la familia gritaban al mismo tiempo, creando un muro de ruido que hacía imposible distinguir acusaciones individuales. Mi padre se había acercado directamente a Preston, con el rostro a centímetros del abogado. Arregla este error de inmediato, exigió, clavando un dedo en su pecho. Theodore claramente no estaba en su sano juicio. Tendremos expertos médicos que lo testifiquen. Se lo aseguro, señor Hayes, respondió Preston con calma. Theodore se sometió a evaluaciones cognitivas exhaustivas antes de finalizar este testamento. La documentación es impecable. Mi madre, que se había recuperado de su impacto inicial, avanzaba ahora hacia mí, con su perfectamente peinado cabello rubio, ligeramente despeinado, una pequeña pero reveladora señal de su desorden interno. ¿Qué hiciste?, siseó ella. ¿Qué tipo de engaño usaste con un hombre viejo y vulnerable? ¿Tu propio abuelo? Antes de que pudiera responder, Tyler se interpuso entre nosotras, con el rostro hermoso pero contorsionado por la ira. Voy a llamar a nuestros abogados ahora mismo. Te mantendrán atada en tribunales durante años. Nunca verás un centavo de este dinero. Patética. Desaconsejo firmemente ese curso de acción, interrumpió Preston, alzando la voz para hacerse oír por encima del alboroto. Hay estipulaciones adicionales que aún no he leído. La sala se fue calmando poco a poco, todos demasiado preocupados por sus intereses financieros para perderse información crucial. Preston se ajustó las gafas y continuó leyendo.
Cualquier impugnación a este testamento por parte de cualquier beneficiario nombrado resultará en la desheredación total de esa persona. Además, Miranda Hayes tiene control inmediato e irrevocable de todos los activos desde la lectura de este documento. Hizo una pausa para que eso calara y luego asestó el golpe final. Los miembros de la familia que actualmente residan o utilicen alguna propiedad de los Parker deberán desalojar en 30 días, salvo que la señorita Hayes lo permita expresamente. Las implicaciones cayeron como un tsunami. La residencia principal de mis padres, esta misma finca, era técnicamente propiedad de Parker, al igual que el ático de Vanessa en Manhattan, la oficina de Tyler en Parker Industries, las casas de vacaciones, los autos de empresa. Esto es un abuso, exclamó mi tía Heather. No pueden esperar que hagamos eso. Nunca pedí nada de esto, dije, encontrando por fin mi voz. No tengo idea de qué planeaba el abuelo Teddy. Esto me sorprende tanto como a ustedes. Oh, por favor, rió Heather. Esto lo has estado planeando durante años. La bonita nieta, la vida modesta para ganar su simpatía. Todo calculado. Gregory, siempre rápido para captar la dirección del viento, se acercó con una sonrisa fraternal. Prima Miranda, quizás podríamos hablar en privado. Seguro podemos arreglar algo que beneficie a todos. Preston intervino, poniendo una mano protectora sobre mi hombro. La señorita Hayes necesitará tiempo para revisar todos los documentos y considerar su posición. Sugiero que suspendamos la reunión por hoy. Comenzó a guiarme hacia un despacho privado junto a la biblioteca, pero mis padres lo siguieron, sin querer perder de vista su boleto de oro. Después de todo lo que hemos hecho por ti, lloró mi madre, desmoronando aún más su compostura cuidadosamente mantenida. ¿Hecho por mí? Repetí incrédula. ¿Qué exactamente han hecho por mí, aparte de hacerme sentir inútil toda mi vida? No puedes manejar esta responsabilidad, insistió mi padre con voz de empresario. No tienes experiencia ni formación. En realidad, intervino Preston, Theodore ha estado preparando a Miranda para este rol desde hace bastante tiempo. Los tres lo miramos asombrados. Los viajes de historia del arte al extranjero, las inauguraciones de galerías. Theodore aprovechó esas ocasiones para presentar a Miranda a contactos clave de negocios y evaluar su aptitud natural. También la inscribió en programas discretos de educación empresarial bajo un alias, que completó con distinción. Parpadeé sorprendida. Esos talleres de fin de semana que el abuelo Teddy había recomendado para ayudar con el lado empresarial de su carrera artística habían sido en realidad entrenamiento ejecutivo avanzado. Ha estado recibiendo educación empresarial personalizada durante 5 años. Preston continuó. Theodore fue muy minucioso en su planificación. La expresión de traición atónita en los rostros de mis padres podría haber sido satisfactoria en otras circunstancias, pero yo solo sentía un agotamiento profundo. Necesito irme, dije en voz baja. Preston asintió. Toma la carta de Theodore, revísala en privado. Mañana hablaremos de los próximos pasos. De algún modo, logré pasar junto a los demás familiares, sus acusaciones y súplicas persiguiéndome por el pasillo como fantasmas persistentes. Apreté la carta del abuelo Teddy contra mi pecho, protegiéndola de manos codiciosas y ojos curiosos. Afuera, el aire veraniego se sentía denso e irrespirable. Me desplomé en el asiento de mi Honda, las manos temblando tanto que no podía meter la llave en el encendido. A través del parabrisas veía figuras gesticulando furiosamente detrás de las ventanas de la mansión. Mi mansión ahora, aparentemente. Miré el sobre en mi regazo, mi nombre escrito con la letra inconfundible del abuelo Teddy. Cualquiera que fuera la explicación contenida en esa carta, no estaba lista para enfrentarla todavía, y mucho menos allí. Con el peso de la herencia Parker cerniéndose sobre mí como una tormenta inminente, finalmente logré arrancar el coche y alejarme, dejando atrás a una familia en caos y una fortuna que nunca había querido. Una semana después de la lectura del testamento, mi modesto apartamento se había convertido en la central de mando para lo que parecía una guerra psicológica. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de familiares usando todas las tácticas de manipulación imaginables. Mi madre había dejado 17 mensajes de voz, cada uno una clase magistral de chantaje emocional. Miranda, cariño. Comenzaba su último mensaje con voz temblorosa y calculada.
La familia debe unirse en tiempos de crisis. Tu abuelo quería que compartieras esta carga con quienes entienden el legado Parker, terminando con un sollozo teatral. Mi padre prefería el correo electrónico, con mensajes que oscilaban entre amenazas veladas y ofertas condescendientes de guía, el más reciente. La reunión de la Junta el martes determinará la estrategia del tercer trimestre. Tu ausencia será interpretada como una abdicación de responsabilidad. Puedo asistir como tu representante para evitar daños irreparables a la empresa. Vanessa, por su parte, fue quizás la más transparente. Después de su estallido inicial, cambió a una falsa preocupación fraternal. Mira, no puedo imaginar lo abrumador que debe ser esto para ti. Déjame ayudarte a cargar parte de esta responsabilidad. Puedo encargarme del manejo del portafolio de inversiones mientras tú encuentras tu camino. Tyler, fiel a sí mismo, no mantuvo una línea constante, alternando mensajes entre amenazas legales y camaradería fraternal. ¿Recuerdas cómo te dejaba ganar en el Monopoly cuando éramos niños? Buenos tiempos. Hablando de gestión de propiedades, hablemos de Aspen. Apenas había dormido ni comido. La carta del abuelo Teddy permanecía sin abrir sobre la mesa de la cocina, al mismo tiempo un faro y una carga. No estaba lista para leer sus últimas palabras. Aún procesaba el terremoto que había sacudido mi vida. Al octavo día, finalmente rompí el sello. Mi querida Mera, comenzaba la carta con la letra familiar del abuelo. Si estás leyendo esto, entonces Preston ha ejecutado mis deseos y probablemente te sientas atacada, abrumada y quizá incluso enojada conmigo. Tienes todo el derecho a esos sentimientos. La carga que he puesto sobre tus hombros es enorme y lo hice sin tu conocimiento ni consentimiento, por eso te pido disculpas. Pero no te elegí al azar ni por despecho hacia los demás. Los he estado observando por años, probando, evaluando, esperando estar equivocado sobre lo que la riqueza y el estatus han hecho a nuestra familia. Lamentablemente no estaba equivocado. Los demás fallaron todas las pruebas de carácter que les puse. No pruebas de negocios, cualquiera puede aprender negocios. Fallaron pruebas humanas, de compasión, de integridad. Tú, querida niña, aprobaste todas sin saber siquiera que estabas siendo evaluada. Tienes algo que no se puede enseñar ni comprar, una brújula moral que nunca titubea, incluso cuando el camino es difícil. Te he dejado mi diario personal en la caja fuerte detrás del retrato en mi estudio. La combinación es tu fecha de nacimiento. Ese diario detalla todo, cada prueba, cada fallo, cada observación que llevó a mi decisión. Sé que nunca quisiste este papel, pero a veces los mejores líderes son quienes no buscan el poder. Parker Industries emplea a miles que dependen de un liderazgo ético. La fundación apoya causas que cambian vidas. Este legado puede hacer un bien tremendo en las manos correctas, en las tuyas. He dispuesto que Philip te guíe y he identificado varios asesores de confianza para facilitar tu transición. Pero al final, Miranda, confío en tu juicio por encima de todos. Con todo mi amor siempre, abuelo Teddy. Pede recuerda lo que te dije en tu cumpleaños número 21. La verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en saber quién eres y negarte a disculparte por ello. Nunca te disculpes por ser quien eres, Mira, no ante ninguno de ellos. Dejé la carta, con lágrimas rodando por mi rostro. Más tarde, llamé a Preston y acordamos que visitaría la finca, mi finca, para recuperar el diario del abuelo Teddy. El volumen encuadernado en cuero que encontré en la caja fuerte estaba grueso, con páginas adicionales escondidas entre las entradas. Al comenzar a leer, surgieron patrones en la elegante letra del abuelo, relatos detallados de pruebas que había organizado durante años para evaluar el carácter de los miembros de la familia. Mi madre, Lauren, se había negado a ayudar a Dorothy, la secretaria de mi abuelo durante 30 años, cuando el esposo de Dorothy necesitaba un costoso tratamiento contra el cáncer. Yo ofrecí conectarla con recursos, pero mi madre aparentemente dijo, no podemos sentar un precedente de ayudas al personal. Lo que reveló el diario, y que mi madre desconocía, era que el abuelo Teddy había mencionado deliberadamente la situación de Dorothy en una cena familiar para observar cómo respondería Loren. Mi padre, Garrett, había estado desviando dinero de una subsidiaria para cubrir deudas de juego. El abuelo lo sabía, pero permitió que continuara como parte de su evaluación
documentando cada centavo. Vanessa había saboteado la presentación de otro ejecutivo y luego se atribuyó el mérito de sus ideas. Tyler fue captado en video insultando al personal de limpieza cuando creía que nadie importante lo veía. Y entre todas estas observaciones estaban las que me concernían a mí, pequeñas muestras de bondad que el abuelo había presenciado, integridad mostrada cuando creía que nadie miraba. Por ejemplo, cuando cedí mi asiento en el tren a un anciano y luego le ayudé con sus bolsas al llegar a la estación, sin saber que era Harold Winters, posible inversionista de Parker Industries. El diario era condenatorio, exhaustivo e irrefutable. Cerré el diario justo cuando sonó mi teléfono. Era Preston. Miranda, espero no interrumpir, pero hay una situación desarrollándose. Tu familia planea acciones legales a pesar de las estipulaciones del testamento. Alegan influencia indebida y capacidad disminuida. Sentí un pánico momentáneo subir en mi pecho. La enormidad de lo que había heredado, no solo bienes, sino responsabilidades, conflictos y decisiones que afectarían miles de vidas, me abrumó. Respiraba con dificultad. La habitación giraba un poco. Miranda, ¿estás bien? La voz preocupada de Preston me ancló. Estoy teniendo un ataque de pánico, logré decir entre jadeos. Es completamente comprensible, escúchame. Respira despacio. No estás sola en esto. Cuando me calmé, Preston sugirió organizar una reunión familiar en mis términos, en mi territorio, para establecer límites. Después de colgar, llamé a la única persona fuera de la familia en quien confiaba plenamente, mi amiga de la infancia, Olivia Carter. Nos conocimos en tercer grado cuando yo era la nueva, y ella compartió su almuerzo conmigo. A diferencia de muchas amistades que se desvanecen, la nuestra había perdurado. Santa Mera, dijo al escuchar todo, eso es de película. No sé si puedo con esto, Liv. Soy profesora de arte, no CEO, respondí. Has manejado un salón de 30 niños con recursos mínimos y resultados máximos por años. Eres organizada, perspicaz y no permites que nadie te pase por encima, excepto tu familia. Y eso está a punto de cambiar. Su confianza me ayudó, pero aún me sentía perdida. Después de colgar, conduje hasta el cementerio donde estaba enterrado el abuelo Teddy. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el césped cuidado mientras me sentaba junto a su tumba. Ojalá me hubieras avisado, le dije a la lápida de granito. Ojalá me hubieras dado tiempo para prepararme. Una suave brisa movió las flores que había llevado. Pero creo que entiendo por qué no lo hiciste. Al comenzar a caer el sol, tomé mi decisión. Organizaría una reunión familiar en la finca, mi finca. Era hora de enfrentar todo de una vez por todas. El gran comedor de Parker Manor se sentía distinto ahora que entendía que era legalmente mío. La enorme mesa de caoba que me había intimidado en la infancia ahora era mi escenario. Había dispuesto los asientos estratégicamente, yo en la cabecera donde solía sentarse el abuelo Teddy, con Preston justo a mi derecha y dos agentes de seguridad discretamente situados junto a las puertas. Pasé 3 días preparándome, leyendo el diario del abuelo de cabo a rabo, revisando documentos de la empresa y consultando con Preston sobre las realidades legales de mi nueva posición. Me sentí tranquila de una manera que no esperaba, la calma de alguien que no tiene nada que perder y todo por ganar. La familia llegó en oleadas, claramente coordinando sus entradas para causar el mayor impacto posible. Mis padres fueron los primeros, presentando un frente unido con atuendos conservadores y caros, diseñados para proyectar autoridad. El collar de perlas de mi madre y los gemelos de oro de mi padre brillaban a la luz de la tarde, recordatorios sutiles de la riqueza generacional. Miranda, asintió rígidamente mi padre. Confío en que hayas vuelto en tus cabales desde nuestra última reunión. Señalé sus asientos a mitad de la mesa, no en sus habituales posiciones de honor. La leve apertura de ojos de mi madre me indicó que el mensaje había sido recibido. Vanessa llegó seguida de Kenneth, vestida con un atuendo de negocios de diseñador, una elección calculada para una confrontación en la junta, con expresión profesionalmente amable, pero ojos fríos como el invierno. Tyler y Jenna entraron al final. Tyler fingía humildad de forma transparente, y Jenna, por primera vez, no estaba grabando, probablemente advertida de que esta reunión no era para redes sociales. Cuando todos se sentaron cayó un silencio incómodo. Esperaban que yo hablara primero,
que me defendiera, pidiera disculpas o ofreciera compromisos. En cambio, simplemente me senté, mirando a cada persona a los ojos. El silencio se prolongó hasta que finalmente mi padre rompió el hielo. Bueno, tú convocaste esta reunión, ¿qué quieres? Puse las manos planas sobre la mesa. Quiero abordar la situación directamente. El abuelo Teddy me dejó todo. Eso es un hecho legal que no puede cambiarse. Cómo procedamos a partir de aquí depende de todos, pero principalmente de mí. Qué generosa reconocer nuestra existencia, dijo Vanessa con voz goteando sarcasmo. He preparado una declaración, continué ignorándola. Agradecería que me dejaran terminar antes de responder. Desdoblé un papel, pero no lo miré. Lo había escrito solo para ordenar mis ideas, no como un guión. Nunca pedí esta herencia, ni la esperaba. Pero los deseos del abuelo Teddy eran claros, y pienso honrarlos. Su decisión no fue tomada a la ligera ni sin cuidadosa consideración. Pasó años evaluándonos, no como activos de negocio, sino como seres humanos. Eso es absurdo, interrumpió mi padre. Theodore fue empresario ante todo. Nunca habría hecho eso. No tienen idea de quién fue realmente, dije en voz baja. Ninguno de ustedes. Vieron lo que quisieron ver. Un patriarca rico, cuyo éxito aprovecharon para beneficio propio. Yo vi a un hombre con profunda integridad, profundamente decepcionado de en qué se había convertido su familia. El rostro de mi padre se sonrojó intensamente. No tienes derecho a darnos lecciones sobre la familia. Tú que rechazaste todo lo que tratamos de darte. ¿Cómo qué, papá? Los recordatorios constantes de que no era suficiente, las comparaciones con Vanessa y Tyler, el desprecio a mis pasiones y talentos porque no podían monetizarse a su satisfacción. Antes de que respondiera, abrí el diario del abuelo Teddy. ¿Quieren que les diga lo que realmente pensaba del familia? ¿Quieren escuchar sus palabras exactas? La amenaza quedó en el aire. El rostro de mi madre palideció de nuevo. No será necesario, dijo Preston con tranquilidad. Creo que lo que Miranda intenta establecer es que tiene acceso a documentación extensa que sería perjudicial si se hiciera pública en un proceso legal. ¿Nos estás amenazando? Exigió Tyler. Estoy diciendo hechos, respondí. Primer hecho. Tengo pruebas del desfalco de papá en la subsidiaria Westbrook. La mandíbula de mi padre se aflojó. Segundo hecho. Tengo documentación del romance de mi madre con Richard Blackwood durante las negociaciones de la fusión. Mi madre emitió un pequeño sonido de ahogo. Tercer hecho. Sé que Vanessa saboteó la carrera de Emily Porter para obtener su ascenso. Cuarto hecho. Tengo pruebas de las prácticas empresariales poco éticas de Tyler, incluyendo los informes falsificados sobre el impacto ambiental del proyecto en Arizona. La habitación quedó mortalmente silenciosa. No quería empezar así, pero su hostilidad me obligó a hacerlo. No deseo usar esta información para lastimar a nadie, pero no permitiré que me intimiden, manipulen o amenacen por lo que el abuelo Teddy me confió. ¿Cuánto tiempo? Preguntó mi madre con voz apenas audible. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo planeas esto con él? ¿Cuánto tiempo has estado juntando información contra nosotros? Me reí, una risa genuina e incrédula. Eso es justo lo que no entienden. Yo no planeé nada, ni recopilé información, ni siquiera sabía la mayoría de estas cosas hasta que leí su diario. El abuelo Teddy observó, documentó y decidió, todo sin que yo lo supiera. La fachada cuidadosamente mantenida de mi madre finalmente se rompió. No lo entiendo, susurró. ¿Por qué tú? Soy su hija, su única hija. ¿Por qué me hizo esto? El dolor crudo en su voz me tomó por sorpresa. Mamá, no lo hizo para lastimarte. Lo hizo para proteger su legado de en lo que todos nos habíamos convertido. ¿Y en qué nos hemos convertido exactamente? Desafió, con lágrimas corriendo libremente. Personas que miden el valor humano por el saldo bancario. Personas que ven las relaciones como transacciones. Personas que han olvidado lo que realmente importa. Mi madre me miró y luego hizo algo que nunca esperé. Enterró su rostro en las manos y comenzó a sollozar. No eran las lágrimas teatrales de los eventos benéficos, sino sollozos feos que le sacudían el cuerpo. Tenía tanta envidia, admitió entre jadeos. Él te amó de una manera que nunca me amó a mí, a su propia hija, y no podía entender por qué.
La confesión quedó suspendida en el aire, cruda e inesperada. Mi padre, incómodo con la muestra de emociones, trató de recuperar el control. Esto es muy dramático, pero no cambia la realidad práctica. Vas a hundir la empresa en un año. No tienes experiencia ni conexiones. No, ella me tiene a mí, interrumpió Preston, y a la junta asesora que Theodore reunió. Y quieran aceptarlo o no, ella tiene cualidades que no se enseñan en la escuela de negocios: integridad, compasión y una brújula moral inquebrantable. También me tiene a mí, dijo Tyler de repente, sorprendiendo a todos en la mesa. Si quiere mi ayuda. Todos los ojos se dirigieron a él. Miren, todavía estoy molesto por todo esto, aclaró rápidamente, pero he estado pensando en lo que el abuelo dijo en ese video sobre todas las pruebas que fallamos sin saberlo. Y no se equivocó conmigo. Me miró directamente. Vas a necesitar a alguien que conozca las operaciones diarias, alguien en quien los empleados ya confían. Vanessa miró a su hermano con sorpresa y luego a mí. Algo en su expresión cambió. La máscara perfecta se rompió para revelar un atisbo de la mujer insegura que había debajo. Él también tenía razón conmigo, admitió con voz baja, sobre todas las cosas que hice para avanzar. Pensé que eso era lo que él quería, lo que lo haría sentir orgulloso. Se limpió una lágrima. He sido horrible contigo, Miranda, por años, porque creí que él te amaba más. Y resulta que tenía razón, dije suavemente. Nos amó a todos, solo que no respetaba en lo que algunos nos habíamos convertido. Miré alrededor de la mesa. Realmente los miré, tal vez por primera vez, viendo a las personas imperfectas y complejas detrás de la fachada perfecta de los Parker Hayes. Esta es la última prueba del abuelo Teddy, me di cuenta en voz alta. Esta reunión, cómo manejemos esta transición, si podemos dejar de lado el ego y la codicia y encontrar una forma de avanzar juntos. Mi padre empezó a objetar, pero mi madre puso una mano firme en su brazo. Garrett, dijo suavemente, nunca la entendimos a ella ni a él. Quizás sea hora de intentarlo. 3 meses después de la confrontación en el comedor, estaba sentada en la antigua oficina del abuelo Teddy en la sede de Parker Industries. El espacio había sido transformado. Los muebles oscuros y pesados habían sido reemplazados por líneas más limpias. Las paredes ahora adornadas con obras de artistas locales en lugar de retratos rígidos de empresarios de generaciones pasadas. Y la luz del sol entraba a raudales por ventanas que antes estaban cubiertas con pesadas cortinas. La empresa misma estaba experimentando una transformación similar. Mis primeras acciones como CEO habían causado sorpresa en la comunidad empresarial, pero ganaron la lealtad inmediata de los empleados al implementar una política de salario digno en toda la compañía, establecer un permiso parental integral y crear un fondo de emergencia para el personal que enfrentara dificultades inesperadas. Las proyecciones trimestrales, señorita Hayes, dijo Beatriz, mi asistente ejecutiva que había trabajado anteriormente con el abuelo Teddy. Gracias, ve, y por favor, sigue siendo solo Miranda, respondí con una sonrisa, algo que rara vez se veía en la administración anterior. La Junta estaba bastante impresionada con las cifras. La iniciativa de negocios éticos parecía estar atrayendo nuevos inversionistas en lugar de alejarlos, como algunos predijeron. Asentí mientras revisaba los documentos. El mes pasado se había lanzado la Fundación Theodore Parker para las Artes, canalizando recursos significativos hacia programas comunitarios de arte, becas para estudiantes desfavorecidos y proyectos de restauración de espacios históricos de arte. Mi relación con mi familia había evolucionado de formas inesperadas. Con mis padres manteníamos un contacto mínimo, civil pero distante, pues se habían mudado a la propiedad en Hampton que les había transferido como un gesto de buena voluntad, a pesar de las reservas de Preston. Tyler había sorprendido a todos convirtiéndose en mi aliado más firme. Tras un escepticismo inicial, abrazó la nueva dirección de la empresa, especialmente las iniciativas de sostenibilidad ambiental, e incluso terminó su compromiso con Jenna cuando ella intentó aprovechar información de la empresa para ganar fama en redes sociales. Vanessa seguía siendo la relación más complicada. Nuestra reconciliación era tentativa y marcada por retrocesos cuando los viejos patrones reaparecían, pero estaba haciendo un esfuerzo, asistiendo a terapia,
reconociendo su comportamiento pasado y construyendo lentamente una relación conmigo basada en quienes realmente éramos, no en los roles que nos habían asignado. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Preston entró con un gran portafolio. Pensé que querrías ver esto de inmediato, dijo mientras lo colocaba en mi escritorio. La evaluación de la colección de arte había sido completada y había varias piezas que Theodore aparentemente había adquirido de forma anónima a lo largo de los años. Abrí el portafolio y jadeé. Dentro había fotografías de obras de artistas brillantes pero poco conocidos, muchos de los cuales había estudiado y admirado. Pero lo que realmente me sorprendió fue la sección final. Pinturas firmadas como T.H.P. Theodore James Parker. El abuelo era un artista. Preston asintió en secreto y explicó que esas obras se habían encontrado en una bodega con control climático. Según la documentación, comenzó a pintar seriamente en sus 40, pero nunca mostró su trabajo públicamente. Miré las imágenes, paisajes, retratos, piezas abstractas que mostraban un talento y sensibilidad notables. No tenía ni idea. Hay algo más, añadió Preston entregándome un sobre sellado. Estaba junto a las pinturas, con instrucciones para entregármelo después de que cumpliera 3 meses en el cargo. Dentro había una hoja con la letra del abuelo Teddy. El arte y los negocios no son opuestos, Miranda. Ambos requieren visión, paciencia y el coraje para crear algo que antes no existía. Tuve que elegir un camino, tú no. La integración, no la separación, es el futuro. Con amor, abuelo T. Más tarde esa noche, asistí a la gala anual de la Fundación Parker, la primera como directora de la fundación. El evento había sido reinventado, destacando a artistas locales y programas comunitarios, en lugar de servir como una exhibición de la riqueza de la élite. Mientras me movía entre los invitados, me encontré con mis padres. Mi madre claramente había dedicado horas a preparar su apariencia. Su vestido de diseñador y maquillaje profesional eran una armadura contra el escrutinio público. Miranda, querida, dijo, besándome el aire cerca de la mejilla. ¡Qué evento tan encantador, tan creativo! La ligera pausa lo dijo todo. He estado diciéndole a todos lo orgullosos que estamos de lo que has logrado. Mi padre asintió rígidamente. Los números de la empresa son sólidos. Me ha sorprendido. Admito, sin embargo, que todavía creo en algunos enfoques tradicionales. Gracias a ambos, interrumpí suavemente. Aprecio su apoyo. Están invitados a formar parte de este nuevo capítulo del legado Parker, pero deben entender que nunca volverán a controlarlo. La verdad quedó flotando entre nosotros, reconocida pero no disputada. La sonrisa de mi madre se tensó un poco, pero asintió. Mientras se alejaban, vi una pintura que estaban instalando en el salón principal, una pieza en la que había estado trabajando en secreto durante meses. Era un retrato del abuelo Teddy, pero no del severo hombre de negocios que la mayoría recordaba. Mi pintura lo mostraba como yo lo había conocido, con los ojos arrugados por la risa, las manos manchadas de pintura, irradiando la calidez y la sabiduría que habían dado forma a mi vida. A su lado colgaba una de sus propias obras, un paisaje que encontré entre su colección inconcluso. Yo lo había terminado, nuestras pinceladas fusionándose perfectamente, una colaboración que trascendía el tiempo y la muerte. De pie frente a esas pinturas, sentí una profunda sensación de paz. El legado Parker me había sido confiado no porque fuera la más astuta en los negocios o la más ambiciosa, sino porque entendía lo que el abuelo Teddy había aprendido demasiado tarde en su propia vida, que la riqueza sin compasión es la peor forma de pobreza. Había redefinido a la familia en mis propios términos, creado límites que protegían mi bienestar y construido un estilo de liderazgo que honraba tanto la sensibilidad artística como la perspicacia empresarial. El camino por delante sin duda traería nuevos desafíos, pero por primera vez desde esa fatídica lectura me sentí completamente capaz de enfrentarlos. ¿Qué opinas de historias de herencia como la mía? ¿Alguna vez has sido la persona subestimada en tu familia que finalmente tuvo su momento de reconocimiento? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia de drama familiar y dulce justicia resonó contigo, dale me gusta y suscríbete para más relatos reales que prueban que la vida a veces puede ser más dramática que la ficción. Compártelo con quien necesite recordar que
A veces, los callados están observándolo todo. Gracias por escuchar mi viaje de ser nadie a ser la guardiana del legado Parker. Hasta la próxima.